Bueno, les voy a presentar digamos, un resumen de análisis estadístico. ¿Ven la pantalla? Sí, Sí, solo que se perfecto. ve la rayita de los controles. Sí, déjame, voy a ponerla a ocultar. Ya está. Muy bien. Entonces, el análisis estadístico es algo muy importante de los artículos de investigación, porque en base a ello podemos decir si un artículo tiene bien planteados los objetivos o no. Hay muchos artículos que de pronto pecan de complejos y hacen 8000 análisis, pero resulta que su investigación no tenía como objetivo hacer lo que ponen en los análisis, o al contrario, artículos que son de alguna manera muy complejos en su parte de teoría, pero que no concuerda la parte estadística con lo que se supone que ellos están queriendo investigar. Entonces tenemos que saber qué análisis, el análisis estadístico va de la mano con la metodología. O sea, el objetivo te dice qué análisis va a usar, y así con la parte de hipótesis y con el objetivo de estudio. Entonces, la primera parte es que generalmente un estudio estadístico, y esto es general con todos, vamos a tener dentro de los temas de investigación, que es esta sección, toda la parte de antecedentes previos, y eso incluye marco teórico o introducción. En los artículos se maneja como introducción, toda la parte que viene sobre teoría. Después vamos a tener siempre el objetivo, la pregunta de investigación, la probable hipótesis, las unidad de análisis, que quiere decir cómo vamos a analizar con qué variables, qué poblaciones son, y vamos a ver que esto se resume finalmente en que obtenemos datos. ¿Se acuerdan de informática biomédica que veían mucho que los datos sin contexto pues no nos dan ningún conocimiento? Entonces, vamos a tener que en esta sección, lo primero con los datos es organizar y resumirlos. Cuando nosotros organizamos los datos y los resumimos, eso ya usa estadística, y es la estadística descriptiva, donde vamos a tener datos tanto de tablas gráficas, medidas y descriptivas. Déjenme ver un segundito. Algo. Sí, ya. Ay, perdón. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a tener también que cuando tenemos estos resultados, ya hay muchos estudios, y la mayor parte de los estudios descriptivos, con esto ya dan interpretaciones y resultados. Pero además podemos pasar a la siguiente fase, que es con esos resultados puedo hacer correlaciones entre sí, o una prueba de hipótesis o comparaciones. Y primero tenemos que saber qué es, si es una población o es una muestra. ¿Qué diferencia, saben qué diferencia hay entre población y muestra? Yo creo La, que sí, la población, pues, o sea, es como todo un grupo definido y la muestra es la parte que tomas de esa población para tu estudio. exactamente. La población es el universo de cierto grupo que comparte ciertas características, y de ese universo tú tomas una pequeña fracción, y generalmente, a no ser que sea un estudio epidemiológico, donde ellos toman poblaciones completas, la mayor parte de nuestros estudios son de muestra. Eso es importante porque hay conceptos que no se pueden usar si hablamos de muestra. Ejemplos son prevalencia, que tiene que ver con poblaciones; tasas, que tiene que ver con poblaciones como de letalidad, de mortalidad, de morbilidad. Para hacer esas análisis tienes que hablar de población. Cuando tú en una población ves cuántas enfermedades hay, hablas de
prevalencia o incidencia según el rango de tiempo. Cuando lo haces en una muestra, hablas de frecuencia nada más. Y ya con eso sacamos conclusiones y con ello podemos tomar la información. La inferencia estadística toma en cuenta la probabilidad cuando es una muestra, a diferencia de que cuando es una población está seguro que es así. Lo que hace la muestra es que dice, probablemente esta muestra, si fue bien seleccionada, represente a la población y puede ser que lo que tú encontraste se pueda de alguna manera proyectar hacia la población, pero existe una probabilidad de error. Eso es lo que llamamos la P.05. Generalmente esto es algo que ocurre siempre en ciencia. Siempre tenemos que sistematizar, recoger y ordenar los datos. Esto es necesario hacerlo de manera ordenada y casi siempre en una tabla de base de datos, que puede ser el Excel, y en donde vamos a poner cada dato separado para que podamos analizarlo de manera independiente y adecuadamente codificado. Eso, finalmente, hablamos de la de variable. Una variable es algo que cambia en la población. Por ejemplo, si yo les digo el color de pelo de una población mexicana, la variable de color va cambiando en esa población. Pero obviamente población mexicana no es variable, porque hay veces que hasta la definición de variables hay errores, ¿no? La población no es variable. Deducir las leyes que rigen este fenómeno cuando hacemos análisis y poder con ello tomar decisiones o obtener conclusiones sobre la nueva información. Ahora fíjense que en base a qué estadística utilizamos, podemos hablar de cómo es que obtenemos esta información. Cuando solamente hacemos descriptivo, solo hacemos datos. Cuando podemos deducir leyes que rigen esos fenómenos, hablamos de probabilidad. Y cuando podemos tomar decisiones y obtener conclusiones, hablamos de estudios de inferencia. Los de mayor evidencia son los estudios de inferencia. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, una variable se puede medir en varias modalidades. Podemos medir una variable en clases y tomar en cuenta que la variable debe ser excluyente por un sistema exhaustivo. ¿Qué quiere decir exhaustivo? Que yo cuando la mido todo el rango de esa variable. Por ejemplo, ahorita que están midiendo temperatura en todos lados, ¿cuál sería su rango exhaustivo de temperatura en personas que entran a un centro comercial? Pues que empezara desde, tal vez desde 0 grados, no lo sé, o de para personas nada más. Para personas nada más. Pues de unos 35 hasta unos 40 tal vez. A lo mejor si tuvieras alguien con fiebre 42, ¿no? Si tuvieras alguien Okay. así midiéndose. ¿Les ha pasado que van al centro comercial y les dicen tienes 34? No. No. Bueno, a mí sí me ha pasado. Cuando son de infrarrojo, el infrarrojo toma la temperatura de la piel y entre más lejos estés, más baja es. Entonces puede haber una temperatura, una diferencia de hasta, si lo tomas a 10 metros, de 10 grados, o si lo tomas a 1 metro, es como de 3 grados. Y puedes tener 34. Entonces de pronto puedes decir, tienes 34. Y dices, ay, pues está muy frío, ¿no? Tiene que ver justo con esta exhaustividad. Yo tengo que tener todos los rangos posibles. Si hablo de glucosa en sangre, a lo mejor tengo que partir desde 0, que sería algo muy grave, hasta el máximo, ¿no? Que se haya reportado. Y también que sea excluyente. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo a alguien con... ¿Han visto ya resultados de orina? Que ponen crucecitas a veces. Sí. Sí. Dice bacterias, 2 cruces, bacterias, 3 cruces. Bueno,
Yo esperaría que cuando miden eso, siempre lo que quiere decir dos cruces excluye a lo que tiene tres cruces. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando dicen dos cruces, a lo mejor cuentan 20 leucocitos. Pero a partir de 21 son tres cruces. Y entonces ya se excluye uno a otro. No puedes catalogar a, por ejemplo, a tu población en eh, joven, viejo y niño. Y resulta que tú decides que el niño sea a partir de los 12 y de 12 a 20, 36 joven, pero resulta que dices, no, pues hay uno que tiene 40 y lo pones también en joven, pero hay otro que lo pone en viejo. Y entonces resulta que un mismo sujeto está en varios grupos a la vez. Eso no tiene que pasar. O perteneces a uno o a otro. Y ejemplos de esto, pues podemos hablar de estos grupos, siempre tienen que estar separados y excluyentes, ¿sí? Eh, ¿Cómo se puede representar esta información? Las gráficas más bonitas pero más inútiles que hay son las de pastel. Generalmente si vemos un artículo con una gráfica de pastel, nos preocupamos porque esto generalmente se pone en una tabla. ¿Qué hace el pastel? Únicamente divide a toda la población en sus diferentes variables y da porcentajes de cuánta variable tiene tanto, tanto, tanto. Gráficamente sirve para ver que es mucho, pero ahí se acaba, ¿eh? O sea, no tiene mayor importancia en la inferencia o en la descripción. Son bonitas, pero no dan mayor información que el número que representan. Y luego tenemos la siguiente gráfica, que es un poco más útil, que es la gráfica de barras, donde generalmente representamos la frecuencia de las categorías de una variable cualitativa. Las gráficas de barras sirven para cualitativos, ¿sí? Cuando una variable es cuantitativa, solo se puede utilizar esta gráfica si la volvemos categoría. Por ejemplo, aquí estaría, en vez de poner edades, ponemos de 10 a 20 en un grupo, de 20 a 30 en este grupo, de 30 a 40 en este grupo y de 40 a 50 en este grupo. Y en Excel hay muchos. Realmente lo que podemos hablar es como las diferencias que hay entre grupos de esa variable, pero aún así se quedan cortitas porque tú dices, bueno, este es más grande que este, sí, pero esto es importante. No lo sé, esta gráfica no te lo dice. Esto es importante de diferencia, tampoco lo sé. Entonces, generalmente aquí va una unidad de análisis y aquí va la variable, o puedes también poner los sujetos y la variable. Y vamos a ver después, bien importante no confundir histograma con gráfico de barras. El histograma permite la representación de la frecuencia de una variable cuantitativa, donde el eje X se refiere a la variable y el eje Y se refiere a la frecuencia. Aquí tenemos niños de 7, 8, 9, 10, la. Ahora, esta cuantitativa tiene que ser cuantitativa ordinal, también puede ser, ordinal se refiere a discontinua, que se cortan por años. Cuando es continua, quiere decir que tienen fracciones. Y cada barra representa la variable de la población en estudio, y de estas barras es importante porque de aquí se obtiene la distribución normal o anormal de una población. De aquí sacan la curva de Gauss. Y estadísticamente de aquí se puede sacar, si trazamos una línea, sabemos si se comporta normalmente esa variable o no. Esto, vean como aquí tenemos, este es el polígono de frecuencias. En base a los valores de la tabla anterior, podemos trazar una línea entre los puntos de cada uno de los, de las variables y formar una línea. Y finalmente hay
solo es útil para variables cuantitativas. Otra vez, el eje X se refiere a la variable y el eje Y se refiere a la frecuencia, puede ser número o porcentaje de la población con esa característica. Y el punto se llama centro de clase o marca de clase donde se unen las líneas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora, ¿cuál es uno de los más útiles gráficas que hay? Están pasando porción. Es esta, que se llama box plot, o en español le llaman gráfica de barras y bigotes, porque parece que eso es una barra y estos son sus bigotes. Entonces, vamos a ver, un segundito. Vamos a tener que este método es muy útil porque nos permite de ver en solo un diagrama, primero el rango de la variable cuantitativa, que va desde aquí hasta acá, el promedio o mediana de esa muestra, que se representa en la mitad del punto, y luego el ancho de la caja es el cuartil inferior y el cuartil superior, que quiere decir la primera desviación estándar, tanto hacia arriba como hacia abajo, de la muestra. Y finalmente tenemos que nos enseña un caso que se salió totalmente del promedio y que dice, ¿sabes qué? Este está mal medido. Algo le pasó porque parece que no representa parte de esta muestra. Si esto lo pusiéramos como una curva, lo veríamos así. Paso, subo, el pico sería más o menos donde está en medio y luego bajo. Entonces está un poquito desplazado. Esta es la gráfica más útil para cuando hacemos estudios comparativos, porque nos da toda la información en solo una gráfica, a diferencia de las anteriores. ¿Y cuál es lo que más nos ayuda? Vemos que aquí tenemos la comparación entre dos diagramas de cajas y podemos identificar claramente promedio, desviación estándar, todo el rango y los valores extremos de ciertos sujetos que no salen en el rango. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación entre mujeres y hombres. ¿Y qué dirían? ¿Mujeres y hombres son diferentes o iguales? Pues sí está ligeramente distinta la caja y los bigotes de las mujeres y de los hombres. Ok, ya nada más para que esta caja sea perfecta, podría hacer yo una prueba estadística de comparación de medias entre esta y esta, y entonces le pongo aquí un asterisco, y el asterisco abajo dice diferencia significativa. Y esa diferencia sí es significativa, sí. Y ya con esto sé, no sé lo que, o sea, que son diferentes edades entre mujeres y hombres, y digo, las personas que se realizaron la angioplastía, las mujeres son discretamente más grandes de edad que los hombres. Y eso es una diferencia significativa, porque puede ser porque las mujeres, a lo mejor el rango protector para la angioplastía hace que en vez de presentar la angioplastía alrededor de los 60, sea cuando presentan ya la menopausia y las complicaciones. Muy bien. Entonces, ya pasando a la parte, vimos gráficas, pasando a la parte estadística, esto ya lo saben, nada más lo repasamos, que es medidas de tendencia central. Cuando hablan de estadística descriptiva, siempre van a hablar de medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? Promedio, mediana y moda. En este caso, tenemos que en la mediana tomar los datos cuantitativos, ordenarlos de menor a mayor, y la
Vean cómo cambia discretamente el cálculo, únicamente para que tomemos en cuenta los valores pares y no pares. Y eso lo podemos hacer directamente en el Excel. Y luego tenemos otro medio que es, ya saben, agarran todo y lo suman y lo dividen entre el número de sujetos. La moda es el dato que más se repite. Y es útil especialmente con estudios cualitativos y cuantitativos. Eh, los percentiles, ¿se acuerdan? Ya saben lo que son los percentiles, ¿no? Yo creo que lo vieron en salud pública y también lo ven mucho en pediatría. ¿Para qué lo usan en pediatría? Apenas vamos a llevar pedia, pero creo que es para lo de talla y peso, ¿no? Cómo van creciendo. ¿Han visto esa curva de crecimiento? De qué tipo, si te quedas aquí es que está chiquito. Ajá, Y, si está por debajo es que tiene ajá, baja estatura y así. Sí, y también que depende mucho de las desviaciones estándar, ¿no? Que tenga el niño de la media. de la media que, y fíjate que ahí en este caso es cuántos percentiles abajo, y aquí sí lo puedes decir como que está abajo, el percentil 50 está 50% arriba o abajo de toda la población. El percentil 75 está arriba del 75% de la población. Entonces, por ejemplo, el percentil puedes tomarlo de 1 a 100. El percentil 25 de 100 es el valor de la variable que reúne al menos el 25% de los datos. Si tenemos una población de 80, el 25% de ese 80 es 20. Y entonces si ordenáramos de mayor a menor, contamos el valor 20, 1, o sea, digamos, no sé, altura. Empezamos con 1,20, 1,20, 1,21, 22, 23, 24, así hasta que lleguemos al valor de la muestra que corresponde a la posición 20, y ese sería el porcentil 80. El decil quiere decir que partimos a la población en 10 y entonces equivale al 10%. Y el cuartil va de 1 a 4, entonces vamos a partir de 75, 25 y 50. Esto se usa un poquito para describir poblaciones. En las muestras no funciona tan bien porque la muestra es muy pequeña para hablar de percentiles. Las medidas de dispersión. ¿A qué se refiere la medida de dispersión? Cómo en mi muestra se distribuye el promedio. En esa curva que vimos de polígono de frecuencias, cómo se distribuye en todo ese polígono. ¿Cuál valores vamos a tomar? Rango. El rango es el máximo y el mínimo. La varianza y la desviación estándar. Ahora les señalo esto. La desviación estándar, ven que, ¿cómo se obtiene? Aquí viendo la gráfica, la fórmula. Era la suma de todos los valores al cuadrado, Te voy a soplar un algo poquito. así. Ve la varianza. ¿Ven esta S? Ah, sí, La Sí, es la varianza sí, variancia al cuadrado, es ¿no? la raíz de la... Ajá, la raíz de la variancia. al cuadrado. Muy bien. Esa es la desviación estándar. Entonces, un valor muy importante es finalmente cómo obtenemos esta desviación estándar. O sea, finalmente la desviación estándar nos va a ayudar a obtener la varianza. Esto es importante porque resulta que cuando comparamos promedios, lo que comparamos es la varianza de las dos muestras. Cuando yo te digo, este grupo sí es diferente a este, lo que estoy comparando son la varianza. La prueba de TED Student, de UD Madwini, de ANOVA, compara varianzas. Y se pueden comparar las variables cuantitativas con el coeficiente de variación, que es decir, cuánto varía entre una y otra persona. Por ejemplo, si se tiene un conjunto de personas a las que se les mide la estatura, peso, edad, entre estas variables, ¿cuál presenta más variación? Y a lo mejor yo diría, pues, ¿sabes qué? El peso.
tiene rangos muy grandotes de variación. Y en cambio la edad, pues nada más son de 10 años, ¿no? De 10 números. Entonces, generalmente buscamos que la distribución sea simétrica. El valor típico que representa los datos quiere decir que tenga esta distribución. Si yo tengo esto, mis datos no son normales. ¿Qué quiere decir? Que cumplan con los parámetros de normalidad, que tengan simetría, que no sea muy picuda, que no tenga mucha kurtosis y que no esté desviada hacia un lado o hacia el otro. Cuando yo digo que cumple con esto, puedo usar estadística paramétrica. ¿Qué quiere decir? Que mi curva es normal. Si por alguna razón mi distribución de muestra está así, o muy planita, o no está simétrica, yo digo, no, pues esta curva no cumple con los parámetros. Entonces uso estadística no paramétrica. Vean aquí, esta es la distribución normal. En teoría, cuando tenemos una población mayor a 30, todas las variables tienden a tener esta distribución, independientemente de lo que midamos. A veces pasa, a veces no. Entonces, es importante corroborarlo. En la distribución normal, en el centro está el promedio. Justo en la primera desviación estándar se distribuye la mitad de la muestra y en las dos desviaciones estándar siguientes el 95% de la población y tomamos esta muestra. Esto se ha visto muy repetido de que así en la mayor parte de las variables se distribuyen así. Y cuando tenemos cosas que no se distribuyen así, tenemos que obtener el coeficiente de asimetría, que es justo que esta curva esté choquita, o kurtosis o apuntamiento, que esté muy picuda o esté como planita, ¿sí? Entonces, esto se puede obtener, hay programas que lo obtienen, también lo pueden calcular a mano. Y generalmente, podemos decir que si tienen estas diferencias, hablamos de si es más puntiaguda que la distribución normal, que sería la mesocúrtica, se llama leptocúrtica, así como leptosómico, y si la distribución es más plana, se llama platicúrtica. Esto tiene importancia porque de esto depende qué tipo de prueba estadística vas a utilizar. Muy bien. Cuando tú quieres asociar dos datos numéricos, podemos utilizar medidas de asociación lineal. ¿Cuáles son las medidas de asociación lineal? Cuando yo digo que mientras una variable baja, otra sube, o al revés, o no existe asociación. Se puede obtener estos valores por medio de la covarianza o la correlación. Y aquí tenemos un ejemplo. Si la covarianza es positiva, quiere decir que mientras uno aumenta, otro también aumenta. Si la correlación, la covarianza es negativa, cuando uno aumenta, el otro baja. Y si no existe asociación o correlación entre las dos, es cero. Vamos a verlo. Déjenme ver si está. Aquí está. Ahorita se los explico. ¿Cuáles tipos de asociación lineal hay? Cuando tenemos datos cuantitativos, vamos a tener esta correlación. La correlación de Pearson mide el grado de asociación lineal entre dos variables cuantitativas. Lo que les comentaba, vamos a ver en la gráfica, es mucho más claro. Correlación positiva, aquí por ejemplo, si yo les pusiera edad, peso. El niño de 1 año pesa 10 kilos. El niño de, estoy exagerando, el niño de 1 año pesa 3 kilos, el 6 o 7. El niño de 2 años ya pesa 10 kilos. El niño de 15 pesa, y así vamos. Esta sería una correlación perfecta. El 1 es perfecto, que tal cual sube una, sube la otra.
Correlación negativa, -1. Horas que me dedico a ver el Facebook, calificación que obtengo en los exámenes. A mayor horas, menos calificación. Y el valor máximo de esto es -1, que es la misma línea, pero en dirección contraria. No correlación, no correlación. Si no se puede observar una línea, estas dos no tienen correlación, ¿sale? Entonces son datos dispersos y esta variable pareciera que no tiene nada que ver con la otra. Aguas que correlación no quiere decir causalidad, solamente quiere decir que cuando una baja, otra sube, no sabemos por qué. Generalmente, cuando queremos obtener respuestas sobre ciertas variables, ¿qué quiere decir? Es una variable, está prediciendo otra, podemos usar algo que se llama regresión lineal simple. Nos ayuda a determinar si dos variables están explicando a la otra, que sí puede explicar un poquito de causalidad. Aquí, por ejemplo, en el coeficiente de correlación, solo hablamos de relación. Si mi objetivo dice establecer la relación entre prueba de hemoglobina con glucosa, entonces va a ser una correlación. Pero si mi estudio dice evaluar el efecto que tiene la diabetes en la hemoglobina glucosilada, es una medida de regresión. En la regresión yo tengo que tener la variable dependiente, la variable independiente, que es la que explica a la dependiente, un modelo propuesto, que generalmente es un modelo lineal. Esto pone dificultades porque en medicina no es así, pero bueno, es el que se utiliza. ¿Y cuánto de la variable explicativa sobre la respuesta? ¿Qué quiere decir la pendiente? ¿Cuánto de tu azúcar se va modificando en función de la diabetes, si la pusiera en grado severo, pues, si existiera esa clasificación, diabetes grado 1, 2 y 3, entonces eso va explicando el aumento de glucosa, ¿sí? Eso es muy importante. Si tiene un artículo que dice explicar el impacto de las intervenciones en la salud mental durante la pandemia, ¿qué análisis estadístico quieren ver? Vamos a escoger entre dos. ¿Quieren ver correlación o quieren ver regresión? Correlación, ¿no? Impacto. ¿El impacto de qué te hablan? Cuando yo digo, quiero ver el impacto que tiene mi intervención en su salud. ¿Estoy pensando que lo que yo hago va a cambiar el proceso? Sí. Sí, está bien, sí. Y entonces estoy hablando de una variable dependiente, que es el proceso, y mi intervención es la variable independiente. Si yo quisiera ver cuánto lo cambio, regresión. ¿Sí? Ok, sí. Si yo quiero ver nada más cómo se asocian, y no estoy diciendo que es por mí, correlación. Correlación. Ok, sí. Entonces, Sí. cuando yo quiero ver cómo se asocian, correlación. Cuando yo quiero ver qué tanto impacta lo que yo hago y que yo estoy aludiendo que hay causalidad, regresión. Hay muchos estudios, y lo van a ver, que dicen, no, es que mi intervención explica que mejoren. Ok, pero tu análisis fue abierto, no fue autorizado, y pues como que no. Y además nada más hiciste una comparación con TED Student, y esa TED Student no te permite decir que fue por tu impacto. Bien. La regresión lineal simple es un proceso un poquito más complejo. Esta es la parte estadística. El método de estimación generalmente son los mínimos cuadrados. Y esta es la fórmula donde Y
es la variable, digamos, respuesta. A es el intercepto es el punto donde se unen. Beta es la pendiente de la A, variable explicativa o independiente, y E es el error. Esto es un poquito complicado. Aquí tenemos nuestros modelos matemáticos y no necesito así como que se lo aprendan bien, pero lo que sí me gustaría es que sepan, y lo vamos a ver después, cómo se interpreta. Generalmente depende, este es el modelo de regresión simple para explicar la medición sobre la talla de 14 niños, si existe algún tipo de relación entre la talla de niños y su edad. Y entonces ven cómo ponen talla como variable dependiente, edad como variable independiente y 14 niños. Hacen aquí el cálculo y finalmente pueden observar que tenemos S, la variancia de S de Y, que es finalmente la talla 5.6, la de X es 2 y la multiplicación de esto por esto da 0.88 y finalmente tenemos este valor. Cuando encontramos esto, quiere decir que entre cada año podemos predecir cuántos centímetros se le agrega al niño, ¿sí? Y entonces podemos encontrar que, por ejemplo, aquí, nada más voy a mostrar los resultados, porque ya la parte matemática ya es complicada. Que tenemos una asociación o dependencia entre la talla y el niño de la edad. Tenemos una R igual a 0.88. A medida que la edad aumenta, la talla aumenta. Vean que es una correlación positiva. Los resultados del modelo de regresión lineal simple se tiene que la talla medio niño es de 53.64 años. Cuando la edad del niño aumenta en un mes, esta talla se incrementa, bueno, en un año, en 2.44 centímetros. Ellos encontraron que después de un año, este niño iba a medir 2.44 centímetros y entonces pueden predecir que conforme la edad aumente, ¿cuánto va a aumentar? Y aquí es la importancia. Aquí te dice cuánto estás explicando la variable dependiente por la independiente. Ok. Aquí nos habla de la bondad de ajuste. La R es que nuestro modelo se ajusta perfectamente a la realidad, por así llamarlo. O sea que evaluamos todas las variables independientes que causan la dependiente. Y en salud, si tuviéramos un modelo, lo máximo es 1, quiere decir que el modelo está súper perfecto y que estás tomando todas las variables que producen que ese niño crezca. Imagínense que aquí tuviéramos niños, la edad, pero además tomamos nutrición, pero además tomamos herencia, pero además tomamos esto, y este modelo aumentaría cercano al 1. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos una comparación entre dos grupos? Este cuadrito les sirve para saber qué tipo de datos tienes y entonces qué vas a comparar. Tengo dos grupos. ¿Cuántas observaciones tienes? ¿Menos de 30, 25 o más de 25? Generalmente te dice, si son menos de 25, pues va a ser anormal. Pero si son más de 25, son normales. Quiero comparar entre grupos o tengo estudios pre-test, post-test, transversal, que sí que es solo una evaluación. Y tengo qué tipo de datos tienes. Esta tablita aparece en todos los libros de estadística y es muy importante porque viene a continuación este resumen, y este resumen es el resumen que te dice, ok, cuando yo quiero establecer una asociación de variables, uso correlación. Si son variables continuas, Pearson. Si son variables ordinales, Spearman. Si son variables categóricas, nominales, que quiere decir que no son continuas, como asociación entre ser diabético y no con ser mujer y hombre, chi cuadrado. Comparación de medias,
T. Puede ser en grupos relacionados. ¿Qué quiere decir grupos relacionados? Que las hizo una evaluación, al inicio es la misma persona y después se vuelve a evaluar. Y si no es la misma persona, son muestras independientes. Si son más de 2 grupos, ANOVA. Y si quiero evaluar si el cambio de una variable predice el cambio de otra variable, regresión simple o regresión múltiple, cuando hay dos o más variables predictoras. Y vean que aquí tenemos pruebas que dicen no paramétricas. No son todas, pero ahorita vamos a ver otro cuadrito, que es el cuadrito de qué prueba uso. Vean que aquí tenemos la variable nominal. Vean que aquí se repite otra vez chi cuadrada. Ordinales. Las ordinales, recuerden que tienen una jerarquía, pero no necesariamente son números. Todas las escalas que se utilizan en medicina, muchas son ordinales, pero no tienen fracciones. Aquí ponemos temperatura, con una distribución no normal, o con una distribución normal usamos ANOVA. Este cuadrito, tú lo puedes usar y decir, tú me estás diciendo que estás midiendo tu variable de glucosa con una chi cuadrada para comparar con proteína C reactiva. ¿Está bien el estudio de análisis? ¿Puede repetir lo que utilizó? Él me dice, voy a comparar con chi cuadrada los niveles de glucosa en sangre con una categorización, bueno, sin categorías, por los niveles de proteína de creatinina en sangre. Y para compararlos voy a hacer una asociación de chi cuadrada. Las dos son numéricas. ¿Está bien que use la prueba de chi cuadrada para dos numéricas? No, porque tienen que ser nominales. Muy bien. Entonces, perdón, me salí. Entonces, está mal. Y hay muchos artículos que van a empezar a ver eso, que vamos a trabajar un poquito con este tipo de revisión de, oye, ¿y por qué estás haciendo chi cuadrada si son nominales? Y no, digo numéricos. ¿O por qué estás haciendo T de student si tu variable es nominal? ¿O por qué estás haciendo una regresión logística si tú dices que estás buscando asociación? O tu variable, para hacer una regresión se considera necesario que la prueba, las distribuciones sean normales y generalmente que tengan más de 100 sujetos. Las regresiones con menos de 100 sujetos no son muy creíbles. ¿Sí? Entonces, si tienes una muestra muy chiquita, llama la atención que las regresiones probablemente esté mal hecha. O si tengo una muestra muy chiquita que tiene distribución no normal, ¿por qué me estás haciendo ANOVA en vez de Kruskal-Wallis? Y a partir de ahí, si usan una prueba incorrecta, pues no le creo mucho sus resultados. Y si no le creo sus resultados, tampoco sus conclusiones, y entonces todo el artículo pues no tiene sentido. Y el objetivo tiene que ir en base, o sea, el objetivo te va a decir qué prueba uso. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a poner aquí la pizarra. Si yo busco mi objetivo, aquí voy a poner objetivos diferentes. Buscar la asociación entre mortalidad por COVID y niveles de proteína C reactiva. ¿Qué prueba estadística tiene que haber? Pues las dos son cuantitativas. Mortalidad, fíjate que vamos a pensarlo. ¿Cómo puedes contar los muertos? ¿Por mortalidad o letalidad?
Ajá, y entonces, ¿qué obtienes? ¿Cómo puedes dividir a esa variable? Como alta, baja o media o algo así. No, ¿cómo voy a estar medio muerto? Sería una Mm, variable dicotómica, o sea, de que estar Dicotómica, muerto porque nada más no, puedes estar muerto o no o muerto, no estar muerto. Ajá. ¿sí? Y ok. de ahí y sacas la frecuencia de muertos, ¿no? Entonces aquí piensen, cuando tengan dificultad para reconocer esa variable de qué tipo es, digan cómo la pueden dividir. Si la puedes dividir, por ejemplo, embarazo, ¿están de acuerdo que embarazo es sí o no? No puedes estar medio embarazada o poquito Sí. embarazada. Lo que respondes después de alta, baja, es el resultado de cuántos muertos. Pero eso, para esta variable en realidad nada más es dicotómica. Es dicotómica y también se llama, como es una cosa que no se puede, uno no puede medir qué tan muerto estás. No puedes decir, estás muerto al 100, estás muerto al 99, no, es muerto o no muerto. Cuando yo no puedo medir algo, se llama nominal, porque nada más digo cómo es. Mi pelo es color café. ¿Puedo medir el café? No. Ya si me pusiera muy exquisito, podría agarrar un tonómetro y medir la intensidad de, de la sustancia de café. Bueno, no, incluso así no, pero no se puede. ¿Se puede medir qué tan mujer u hombre eres? No. Entonces, todas esas variables que no se pueden medir son nominales. Y generalmente las nominales se dividen en categorías. Categorías. Blanco, negro, ¿saben? Mujer, hombre. Cuando tenemos que son solo dos opciones, se llama dicotómica. Solo hay de dos. O estás o no estás. Esta es la típica respuesta que quieren de sus probables parejas. O me quieres o no me quieres. No quiero que me digas poquito o mucho. No quiero que me digas que me amas al 98%. Quiero que sea un sí o un no. Aquí tenemos entonces que la mortalidad es una variable nominal. Ahora vamos a ver la variable que corresponde a proteína C reactiva. ¿Cómo se mide la proteína C reactiva? ¿En numeritos? Ujú, en numeritos. ¿Te puede dar fracciones? ¿El laboratorio te da fracciones de C reactiva? Mm, Creo que sí te puede dar un valor con decimales. ¿Puede dar números negativos? No. No. Exacto. Entonces, cuando algo no me puede dar números negativos, ya no decimos que es cuantitativa. Cuantitativa incluye que pase por el cero, que te pueda dar números negativos y que se pueda fraccionar. Cuando mi manera de medición no me permite tener números negativos, entonces yo puedo decir que es semi-cuantitativa u ordinal. Hay algunos que te dirán, oye, pero yo digo que sí, porque sí me dan fracciones, entonces le voy a poner cuantitativa, continua. Porque además, en esta gráfica, tener 100 de proteína C reactiva, cuando tienes 200, efectivamente quiere decir que es el doble. Cuando tú haces una prueba de depresión, si yo les digo que tienen 20 de depresión, es exactamente el doble de tener 10 de depresión. O sea, me refiero a que tienen doble de tristeza, doble de desesperanza, doble de no querer salir de la cama. No. Exactamente. Mm, Exacto. Incluso resulta que cuando tú tienes depresión, no es fácil de medir.
que no es el doble, pues ese 20 es el resultado de algunas preguntas y que de alguna manera evaluaste, ¿no? Pero no quiere decir que necesariamente sea el doble. Las pruebas psicométricas son el mejor ejemplo de unas variables de tipo ordinal. ¿Por qué se llaman ordinal? Porque tienen un orden. El 20 es más grande que el 10. Pero no quiere decir que sea el doble, nada más quiere decir que pues, es más. No sé cuánto, pero es más, ¿no? Y después de vamos a tener que aquí, si te fijan, esto nos ayuda mucho. Este es un cuadrito que yo ponga que quiero comparar la asociación entre una variable nominal, estamos de acuerdo que es nominal muerto con no muerto, y proteína C reactiva. ¿Cuál es el problema? ¿Puedo usar aquí una correlación? Voy a regresarme un poquito a la pantalita. No, Creo porque que es... Sí, ¿no? Porque estamos buscando asociación. Fíjate que la palabra nos destrampea un poquito. Sí y no. Estamos buscando asociación y si las dos fueran numéricas, usaríamos correlación. El gran problema son los muertos que no son numéricos. Ah, ok. Sí, entonces tendríamos que hacer una regresión. Regresión. probablemente. Y podríamos hacer una regresión. Justo, vean cómo aquí tenemos la nominal como variable de entrada, muerto o no muerto. No, fíjense que la variable de entrada no es muerto o no muerto, porque se refiere a la variable, bueno, la variable resultado es muerto o no muerto. La variable de entrada es cuánta proteína C reactiva tienen. Entonces vamos a decir que fuera la variable a mucha proteína C reactiva y vean cómo aquí está nominal y efectivamente podría ser una regresión que se llama logística cuando tiene solo un valor de dicotómico, muerto o no muerto. Y aquí puedo de alguna manera, voy a ponerla acá, ver que usaría esto. Ven que aquí está la variable de entrada, cuantitativa normal, la proteína C reactiva, y la respuesta de resultado sería nominal, y entonces me iría por una regresión logística. Si en vez de mortalidad hablara de niveles de proteína C reactiva y niveles de virus. ¿Niveles de qué? Perdón, mis perros están ladrando y no escuché. Sí, de virus. Que cuentes Ok. cuántos virus hay. Entonces tenemos, vamos a pensar que los virus son números normales o discretos. Y entonces yo quisiera analizar esta y podría ser aquí regresión lineal o rangos de Spearman si son cuantitativas discretas. Porque a lo mejor ahí sí no te dicen que hay mitad de virus, ¿no? Dicen, hay 8,000 virus. Y no te dicen fracciones. Entonces ahí sería cuantitativa discreta y podríamos usar regresión Spearman. Esto hay que repetirlo varias veces. No, o sea, si sienten de pronto que es mucha información, es cierto, ¿eh? Es mucha información. Esto en realidad es un curso de 6 meses. Para que no se me agobien de que, es demasiado. Eso, vamos a detener la grabación.